Mi querido amigo, prepárate para una revelación que sacudirá tu alma y cambiará tu forma de ver la fe, el perdón y la justicia para siempre. ¿Alguna vez has sentido en carne propia el peso de la crueldad, el dolor de ser humillado o la desesperación de verte abandonado por aquellos a quienes deberías amar? ¿Sientes que tu vida está encadenada por un destino de sufrimiento, de odio, de violencia que parece no tener fin? Si te sientes rechazado, si el dolor te ha golpeado y no ves salida, entonces este video es para ti. Porque hoy vamos a desvelar una historia que desafía toda lógica. Un verdadero milagro donde Dios respondió a la oración de una madre anciana con un caballo que lo cambió todo, le dio un vuelco a la situación y trajo la justicia de una forma que jamás imaginarías. Muchas veces en nuestro viaje nos preguntamos, ¿Dios me escucha? ¿A Él le importa mi dolor? Y la respuesta es un rotundo sí. La historia de Josefa y su hija Mariana en un pequeño pueblo que la abandonó al sufrimiento es la prueba viviente de que la justicia divina actúa en los momentos más sombrios y que la transformación es posible incluso para el corazón más endurecido. Necesitas descubrir cómo un simple caballo salido del bosque o del monte, como se menciona en el texto original, se convirtió en el instrumento de Dios para rescatar a una madre y despertar el alma de una hija perdida. Lo que aprenderás aquí no es solo una historia, es un código para descifrar las señales divinas en tu propia vida. Una clave para el empoderamiento espiritual que te hará levantar del barro sin importar cuán profundo hayas caído. No pierdas ni un segundo, porque cada palabra, cada escena de esta narrativa es una invitación directa a tu propia redención. Tu vida espiritual clama por esta verdad, y antes de que te sumerjas en este viaje transformador, haz algo ahora. Si crees en el poder de Dios, en la fuerza do perdón, suscríbete al canal. Es un gesto simple pero poderoso que nos ayuda a difundir la palabra de Dios para millones de personas que la necesitan. ¿Sabías que muchas personas ven nuestros videos y no están suscritas? No seas una de ellas. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita y asegúrate de no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos que prometen cambiar tu vida. Quédate hasta el final porque lo que verás sobre el reconocimiento de la inocencia y las consecuencias de la crueldad te dejará sin aliento. Este es tu momento para cambiar, de reconectarte con la fe y de experimentar el milagro que Dios tiene reservado para ti. La eternidad de tu alma podría depender de lo que aprenderás hoy aquí, mi querido amigo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en esos rincones del mundo donde el sol castiga desde temprano y el olor de la tierra seca se mezcla con la aspereza de la vida? En San Rosario del Monte, un pueblo donde el tiempo parece pasar más lento, la vida de Josefa Ramírez, una anciana de 76 años, era un reflejo de esa realidad. Sus manos, marcadas por el sol y el trabajo arduo de años lavando y cocinando, contaban historias de sacrificios invisibles, de esas que la mayoría de nosotros prefiere no ver. Josefa, con sus ojos antes brillantes, ahora opacos de tanto llorar, vivía una rutina de humillación diaria, una violencia sutil pero profunda que rasgaba el alma más que la piel. Es chocante, lo sé, pensar que alguien puede arrastrar a su propia madre por el barro, literalmente, y delante de todo el pueblo. Pero lo más increíble no fue la humillación en sí, sino quien vino a defenderla. Y no fue un humano. Eso te hace pensar sobre la naturaleza de la crueldad. ¿No es así? ¿Cómo puede instalarse dentro de casa, donde el amor debería florecer, y transformarlo en una cadena invisible, aprisionando a la madre a un sufrimiento que ella acepta sin un quejido, solo con la esperanza silenciosa de que Dios, quién sabe, la escuche? Josefa, como un ángel caído, se inclinaba sobre unas macetas viejas
quitando la tierra seca con sus manos delgadas y huesudas, sin guantes, sin quejas. Su espalda encorvada hablaba de años lavando a mano, cocinando en fogón, agachándose para juntar pedazos de su vida cada vez que alguien los rompía. Y desde dentro de la casa, una voz áspera, femenina, con un tono de fastidio que ya se había vuelto costumbre, resonaba: «No te ensucies, abuela». Era Mariana, su única hija, una mujer de 38 años, alta, de piel morena como su madre, pero con un rostro más endurecido por la rabia que por los años. Sus ojos oscuros no brillaban de amor, sino de impaciencia. Mariana había regresado a vivir con su madre hacía ya 6 años, luego de una separación que nadie supo explicar muy bien. Desde entonces, la casa ya no era refugio, era jaula. «Ya voy, hija», murmuró Josefa sin levantar la voz, sin apurarse tampoco. Y es que su andar ya no era rápido, le dolían las rodillas y el alma. Caminaba lento, arrastrando una pantufla rota, pero nunca dejaba de hacer lo que podía. No por obligación, sino por ese impulso casi invisible de las madres que no saben dejar de servir, incluso cuando ya nadie las valora. Es como si la propia vida de Josefa fuera una ofrenda continua, una demostración silenciosa de amor incondicional, incluso ante la ausencia de reconocimiento y la constante humillación. Imagina la escena. La cocina tenía olor a chile seco y manteca vieja. En la mesa había un solo plato. Josefa se esforzaba por hacer el desayuno cada mañana, aunque Mariana casi siempre lo dejaba frío. «Otra vez frijoles», dijo Mariana sin verla. «No sabes hacer otra cosa, mamá». Josefa bajó la cabeza, no por culpa sino por costumbre, y en voz apenas audible, como quien le habla al aire, murmuró: «Es lo que alcanzó mi hija, pero si quieres, te hago un huevo». Mariana la ignoró, puso música fuerte desde su celular y se encerró en su cuarto. El volumen del reggaetón rebotaba contra las paredes, como si cada golpe de bajo fuera un recordatorio. «Aquí mando yo». Josefa no dijo nada. Se acercó al pequeño altar que tenía en un rincón de la sala, una veladora a medio derretir, una imagen de la Virgen de Guadalupe y un rosario colgado con un alfiler. Se arrodilló despacio, apoyándose con cuidado para no caerse, y entre dientes empezó a rezar: «Madrecita, tú que todo ves, ayúdame a no perder la fe, aunque nadie escuche». Y ahí, en esa casa callada, donde las palabras se perdían entre el eco de los gritos de su hija, Josefa oraba todos los días sin levantar la voz, sin exigir nada, como si supiera que su única compañía verdadera era Dios y el silencio. Ah, mi querido, la fe de Josefa era como un río subterráneo, fluyendo invisible, pero manteniendo la vida en su desierto particular. Los vecinos, claro, la conocían. Todos en San Rosario del Monte conocían a doña Josefa, pero con la llegada de Mariana habían dejado de hablarle. Algunos por incomodidad, otros por miedo a meterse donde no los llamaban. Incluso don Roque, el panadero que vivía al lado y que solía llevarle conchas recién salidas del horno cuando Josefa era más joven, ahora solo pasaba y saludaba con un gesto seco. «¿Y doña Josefa?», preguntaban a veces las mujeres del mercado entre susurros. «Ahí sigue, pero ya no es la misma», respondían. Y de hecho no era la misma. La Josefa de antes reía fuerte, tejía afuera de su casa mientras contaba historias a los niños. Ahora solo tejía en silencio a escondidas, y si alguien se le acercaba, soltaba la aguja y decía: «No es nada, mi hijo», nomás matando el tiempo. Una tarde Mariana le arrebató una bufanda que tejía. «¿Para qué haces esto? Ni que tuvieras a quien dárselo». Josefa no respondió. Solo la miró con los ojos húmedos y volvió a orar. La crueldad de Mariana no era solo física o verbal, era un tipo de crueldad que intentaba enterrar la esperanza, la alegría, la propia esencia de su madre. Y el silencio de los vecinos, la pasividad de don Roque, era una forma de complicidad
que perpetuaba el dolor de Josefa, transformándola en una anciana casi rechazada por la propia comunidad. En la calle Camino Viejo de San Lorenzo, donde vivían, los días se arrastraban iguales: calor, polvo, gallinas cruzando la carretera, perros durmiendo bajo la sombra de las camionetas viejas. Pero dentro de la casa Ramírez, el tiempo pasaba como una condena. Y aunque Mariana iba y venía, salía con amigas, regresaba con la cara agria y los zapatos llenos de lodo, Josefa siempre estaba ahí esperando que el mundo la volteara a ver, que su hija recordara quién la cargó en brazos cuando tenía fiebre, que alguien, cualquiera, preguntara por qué sus manos temblaban tanto. Y sin embargo, nunca se quejaba, nunca levantaba la voz. Solo rezaba con la esperanza de que Dios sí la escuchara. Esa noche, mientras acomodaba su vieja cobija remendada y apagaba la vela del altar, Josefa susurró una vez más: «Si tú me ves, si tú me escuchas, mándame un poquito de tu justicia, no por venganza, sino para que mi alma no se apague». Cerró los ojos y entre sueños creyó oír un relincho a lo lejos. No lo entendió, solo supo que era fuerte, profundo, como una voz que viene del cielo, pero con patas firmes en la tierra. Y así terminó otro día, uno más en el calendario de una mujer que parecía invisible para el mundo, pero no para Dios. Es la perseverancia en la fe, mi querido, incluso cuando la oscuridad de la violencia parece encadenar todo a su alrededor, lo que nos prepara para el milagro que está por venir. La jornada continúa. Es increíble cómo ciertas historias nos tocan la alma, ¿no es así? De esas que nos hacen cuestionar lo que realmente importa en la vida. Hoy quiero guiarte por una jornada que quizás sacuda un poco tu fe, o mejor dicho, la refuerce de maneras que ni te imaginas. Es sobre una madre, una hija y un caballo que lo cambió todo, allá en el pueblo de San Rosario del Monte. Prepara tu corazón, porque lo que vas a escuchar es más que una simple narrativa. Es un espejo para nuestra propia crueldad y, quizás, para nuestra propia redención. Vamos, como un buen amigo, te contaré los secretos de esa madre llamada Josefa y de su hija Mariana, y cómo el milagro se manifestó cuando nadie más lo esperaba. Ah, mi querido, cómo es fascinante observar los caminos de Dios. Él se manifiesta de maneras que nuestra mente limitada apenas puede concebir, y muchas veces el milagro surge en el momento más inesperado, rompiendo la rutina del sufrimiento. Era un jueves cualquiera, uno de esos días donde el calor parece querer meterse por la piel y no salir más. En San Rosario del Monte, las sombras de los árboles se convertían en oasis y el canto de los grillos a media tarde marcaba una rutina que nadie discutía. Pero dentro de la casita de adobe de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, no era el calor lo que asfixiaba, era el ambiente. Josefa, como siempre, se levantó antes del sol, lavó su rostro con agua fría, se persignó frente al altar y fue directo a la cocina. Tenía las manos adoloridas, los nudillos hinchados, pero aún así partió el pan duro de días pasados y calentó frijoles en la cazuela vieja de barro que había sido de su madre. El olor llenó la casa, pero no provocó ternura, solo fastidio. Es en ese escenario de dolor cotidiano que Dios, como un maestro tejedor, comienza a entrelazar los hilos de una nueva historia. No es por casualidad que la Sagrada Escritura nos dice en Jeremías 29:11, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». La intervención divina muchas veces no viene con trompetas celestiales, sino con un suave soplo de esperanza en la aridez de la desesperación. Mariana salió de su cuarto arrastrando las chanclas, el cabello enmarañado, los ojos hinchados de tanto dormir o tanto llorar. ¿Quién sabe? Se sentó a la mesa sin decir buenos días. Josefa, como siempre,
Intentó suavizar la tensión. Hice cafecito con canela, como te gusta. Mariana ni siquiera la miró. Agarró la taza con desgano, le dio un trago y torció la boca. Está frío. ¿Qué? ¿No puedes hacer nada bien? Josefa bajó la mirada como si el simple hecho de sostenerle la vista fuera peligroso. Su voz tembló al hablar. Puedo calentarlo, mi hija. Dame un momento. Déjalo ya. Soltó Mariana con un golpe seco en la mesa. ¿Sabes qué? Estoy harta de esta casa, de este pueblo, de ti. Josefa no respondió. Dio media vuelta con el corazón comprimido y las manos apretadas contra su delantal. Caminó lento hacia el fregadero y con la espalda encorvada fingió lavar lo que ya estaba limpio, solo para no tener que ver la cara de su hija. Pero no era un hecho aislado, no era un mal día. Aquello se había convertido en rutina, una cadena silenciosa de desprecios, gritos, empujones, palabras que dolían más que los golpes. Y lo más duro es que nadie hacía nada. Es en ese vacío de ayuda humana que el camino para el milagro comienza a abrirse. Como leemos en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La intervención divina se manifiesta muchas veces en la quietud de nuestra dolor más profunda. En el patio de al lado, don Roque, el panadero de siempre, escuchaba todo desde su banca de madera. Tenía 62 años, pelo blanco, barriga prominente y una mirada buena, pero cobarde. Cuando oía los gritos, apretaba los labios, se rascaba la cabeza y decía en voz baja: «No me voy a meter, no me toca a mí». Y así como él, muchos. Las vecinas comentaban en el mercado: «Dicen que la hija de doña Josefa es bien pesada, pero la señora ya está grande, ¿no?» «Sí, pero pues cada quien en su casa, ¿verdad?». Una tarde, mientras Josefa barría el pasillo con su escoba desgastada, Mariana entró de golpe con el rostro rojo y el cuerpo tenso. «¿Quién te dijo que tocaras mis cosas?», gritó desde el umbral. «Te metiste a mi cuarto, vieja entrometida». Josefa dejó caer la escoba del susto. La había metido solo para doblar una blusa, que estaba tirada en el piso. No había tocado nada más. Pero Mariana no quería escuchar explicaciones. Se acercó con pasos pesados y frente al silencio tembloroso de su madre, le soltó un empujón seco al hombro. «Contéstame», gritó. Josefa se tambaleó, se apoyó en la pared y solo atinó a murmurar: «Solo la recogí para que no se ensuciara». «No eres mi criada», escupió Mariana con los ojos llenos de algo más que enojo. Era rencor. Era dolor convertido en veneno. Tras ese día, Josefa ya no volvió a entrar al cuarto de su hija ni para barrer, ni para asomarse, ni siquiera cuando escuchaba llantos apagados detrás de la puerta cerrada. Porque sí, Mariana también lloraba, pero lo hacía en silencio, como quien no quiere que la vean frágil. Es en ese punto de soledad y abandono que la oración de Josefa se convierte en un clamor silencioso, abriendo las puertas para un milagro que solo Dios podría operar. En medio de esa oscuridad, una noche, Josefa se acercó con una cobija doblada. «Está haciendo frío, mija, por si necesitas otra». Mariana abrió la puerta, la miró con los ojos enrojecidos y sin decir nada le arrebató la cobija de las manos y cerró la puerta en su cara. Josefa tragó saliva, no por la cobija, sino por la certeza de que su hija estaba rota por dentro, pero no sabía cómo ayudarla sin salir herida también. Los días siguientes, Josefa empezó a escribir pequeñas notas que dejaba en la cocina. «Te preparé sopa de fideo. Ojalá te guste. Hoy soñé con tu risa de niña. Era hermosa. Dios nunca nos deja solas, mi hija». Mariana no las respondía, pero tampoco las tiraba. Las guardaba, sin decirlo, en una cajita de zapatos debajo de su cama. El pueblo seguía su ritmo. La iglesia abría todos los domingos. El camión del gas pasaba con su canción chillona.
Los niños jugaban fútbol en la calle y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que en esa casa de fachada agrietada vivía una madre con el corazón partido en 1000 pedazos y una hija cargando más culpa de la que podía manejar. Pero ve, amigo, incluso en las profundidades del sufrimiento, la semilla del cambio ya estaba siendo plantada, invisible a los ojos humanos, pero presente en la fidelidad de la madre y en la escucha atenta de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, somos exhortados a por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz, muchas veces, es la precursora del milagro. Una tarde, Josefa estaba lavando ropa en el lavadero del patio, agachada, tallando con fuerza. Sus manos sangraban un poco, pero ella no se detenía. Mariana salió al patio furiosa. ¿Y ahora qué haces? ¿Te crees mártir o qué? Estoy lavando tus blusas. Tenían manchas. Te dije que no tocaras mis cosas. ¿Qué parte no entiendes? En un segundo, Mariana le arrebató la prenda de las manos y la lanzó al suelo, mojada, sucia, llena de espuma. Josefa no dijo nada, solo la recogió con cuidado como si fuera cristal. Y Mariana, al verla tan frágil, tan sumisa, gritó con rabia: «A veces desearía que te fueras ya». Josefa se quedó inmóvil. Luego caminó despacio hasta el altar, se hincó y con la voz quebrada susurró: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Esa noche, Mariana no durmió. Caminó de un lado a otro en su cuarto. Se sentía ahogada. Miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que no reconocía a la mujer que se había convertido, una mujer llena de coraje que maltrataba a la única persona que la había amado sin condiciones. Pero el corazón herido no sana de la noche a la mañana y aunque esa noche quiso abrir la puerta del cuarto de su madre, no pudo. Algo la detenía, tal vez el orgullo, tal vez la culpa. Mientras tanto, Josefa oraba, a veces sin palabras, solo con lágrimas, porque hay gritos que todos oyen, pero nadie quiere enfrentar, y heridas que no dejan moretones, pero duelen más que cualquier golpe. Y entonces, mi amigo, el escenario estaba listo para la entrada triunfal del caballo, el instrumento de un milagro que vendría a romper todas las cadenas y a traer la justicia divina a la luz. La paciencia de la madre y la persistencia de su fe fueron como la semilla lanzada en suelo árido, lista para germinar cuando el rocío celestial finalmente llegara. Prosigo en nuestra reflexión, mi querido amigo, y ahora adentramos uno de los aspectos más bellos y complejos de nuestra existencia, la transformación y el perdón. Es aquí donde la acción de Dios se revela no solo en lo espectacular, sino en lo íntimo, en el ablandamiento de corazones endurecidos. Ah, mi querido, cómo es fascinante observar los caminos de Dios. Él se manifiesta de maneras que nuestra mente limitada apenas puede concebir. Y muchas veces el milagro surge en el momento más inesperado, rompiendo la rutina del sufrimiento. Era un jueves cualquiera, uno de esos días donde el calor parece querer meterse por la piel y no salir más. En San Rosario del Monte, las sombras de los árboles se convertían en oasis y el canto de los grillos a media tarde marcaba una rutina que nadie discutía. Pero dentro de la casita de adobe de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, no era el calor lo que asfixiaba, era el ambiente. Josefa, como siempre, se levantó antes del sol, lavó su rostro con agua fría, se persignó frente al altar y fue directo a la cocina. Tenía las manos adoloridas, los nudillos hinchados, pero aún así partió el pan duro de días pasados y calentó frijoles en la cazuela vieja de barro que había sido de su madre. El olor llenó la casa, pero no provocó ternura, solo fastidio.
Es en ese escenario de dolor cotidiano que Dios, como un maestro tejedor, comienza a entrelazar los hilos de una nueva historia. No es por casualidad que la Sagrada Escritura nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La intervención divina muchas veces no viene con trompetas celestiales, sino con un suave soplo de esperanza en la aridez de la desesperación. Mariana salió de su cuarto arrastrando las chanclas, el cabello enmarañado, los ojos hinchados de tanto dormir o tanto llorar, quién sabe. Se sentó a la mesa sin decir buenos días. Josefa, como siempre, intentó suavizar la tensión. Hice cafecito con canela, como te gusta. Mariana ni siquiera la miró. Agarró la taza con desgano, le dio un trago y torció la boca. Está frío. ¿Qué? No puedes hacer nada bien. Josefa bajó la mirada como si el simple hecho de sostenerle la vista fuera peligroso. Su voz tembló al hablar. Puedo calentarlo, mi hija. Dame un momento. Déjalo ya, soltó Mariana con un golpe seco en la mesa. ¿Sabes qué? Estoy harta de esta casa, de este pueblo, de ti. Josefa no respondió. Dio media vuelta con el corazón comprimido y las manos apretadas contra su delantal. Caminó lento hacia el fregadero y con la espalda encorvada fingió lavar lo que ya estaba limpio, solo para no tener que ver la cara de su hija. Pero no era un hecho aislado, no era un mal día. Aquello se había convertido en rutina. Una cadena silenciosa de desprecios, gritos, empujones, palabras que dolían más que los golpes. Y lo más duro es que nadie hacía nada. Es en ese vacío de ayuda humana que el camino para el milagro comienza a abrirse. Como leemos en Salmos 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La intervención divina se manifiesta muchas veces en la quietud de nuestra dolor más profunda. En el patio de al lado, don Roque, el panadero de siempre, escuchaba todo desde su banca de madera. Tenía 62 años, pelo blanco, barriga prominente y una mirada buena, pero cobarde. Cuando oía los gritos, apretaba los labios, se rascaba la cabeza y decía en voz baja: «No me voy a meter, no me toca a mí». Y así como él, muchos. Las vecinas comentaban en el mercado: «Dicen que la hija de doña Josefa es bien pesada, pero la señora ya está grande, ¿no?» «Sí, pero pues cada quien en su casa, ¿verdad?» Una tarde, mientras Josefa barría el pasillo con su escoba desgastada, Mariana entró de golpe con el rostro rojo y el cuerpo tenso. «¿Quién te dijo que tocaras mis cosas?», gritó desde el umbral. «Te metiste a mi cuarto, vieja entrometida». Josefa dejó caer la escoba del susto. La había metido solo para doblar una blusa que estaba tirada en el piso. No había tocado nada más, pero Mariana no quería escuchar explicaciones. Se acercó con pasos pesados y frente al silencio tembloroso de su madre, le soltó un empujón seco al hombro. «¡Contéstame!», gritó. Josefa se tambaleó, se apoyó en la pared y solo atinó a murmurar: «Solo la recogí para que no se ensuciara. No eres mi criada», escupió Mariana con los ojos llenos de algo más que enojo. Era rencor, era dolor convertido en veneno. Tras ese día, Josefa ya no volvió a entrar al cuarto de su hija, ni para barrer, ni para asomarse, ni siquiera cuando escuchaba llantos apagados detrás de la puerta cerrada. Porque sí, Mariana también lloraba, pero lo hacía en silencio, como quien no quiere que la vean frágil. Es en ese punto de soledad y abandono que la oración de Josefa se convierte en un clamor silencioso, abriendo las puertas para un milagro que solo Dios podría operar. En medio de esa oscuridad, una noche, Josefa se acercó con una cobija doblada. «Está haciendo frío. Mija, por si necesitas otra». Mariana abrió la puerta, la miró con los ojos enrojecidos y sin decir nada, le arrebató la cobija de las manos.
y cerró la puerta en su cara. Josefa tragó saliva, no por la cobija, sino por la certeza de que su hija estaba rota por dentro, pero no sabía cómo ayudarla sin salir herida también. Los días siguientes, Josefa empezó a escribir pequeñas notas que dejaba en la cocina. Te preparé sopa de fideo. Ojalá te guste. Hoy soñé con tu risa de niña. Era hermosa. Dios nunca nos deja solas, mi hija. Mariana no las respondía, pero tampoco las tiraba. Las guardaba, sin decirlo, en una cajita de zapatos debajo de su cama. El pueblo seguía su ritmo. La iglesia abría todos los domingos. El camión del gas pasaba con su canción chillona. Los niños jugaban fútbol en la calle y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que en esa casa de fachada agrietada vivía una madre con el corazón partido en 1000 pedazos y una hija cargando más culpa de la que podía manejar. Pero ve, amigo, incluso en las profundidades del sufrimiento, la semilla del cambio ya estaba siendo plantada, invisible a los ojos humanos, pero presente en la fidelidad de la madre y en la escucha atenta de Dios. En Filipenses 4, 6, 7, somos exhortados a por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. La paz, muchas veces, es la precursora del milagro. Una tarde, Josefa estaba lavando ropa en el lavadero del patio, agachada, tallando con fuerza. Sus manos sangraban un poco, pero ella no se detenía. Mariana salió al patio furiosa. ¿Y ahora qué haces? ¿Te crees mártir o qué? Estoy lavando tus blusas, tenían manchas. Te dije que no tocaras mis cosas. ¿Qué parte no entiendes? En un segundo, Mariana le arrebató la prenda de las manos y la lanzó al suelo. Mojada, sucia, llena de espuma. Josefa no dijo nada, solo la recogió con cuidado como si fuera cristal. Y Mariana, al verla tan frágil, tan sumisa, gritó con rabia: «A veces desearía que te fueras ya». Josefa se quedó inmóvil, luego caminó despacio hasta el altar, se hincó y con la voz quebrada susurró: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Esa noche, Mariana no durmió. Caminó de un lado a otro en su cuarto. Se sentía ahogada. Miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que no reconocía a la mujer que se había convertido. Una mujer llena de coraje que maltrataba a la única persona que la había amado sin condiciones. Pero el corazón herido no sana de la noche a la mañana, y aunque esa noche quiso abrir la puerta del cuarto de su madre, no pudo. Algo la detenía, tal vez el orgullo, tal vez la culpa. Mientras tanto, Josefa oraba, a veces sin palabras, solo con lágrimas, porque hay gritos que todos oyen, pero nadie quiere enfrentar, y heridas que no dejan moretones, pero duelen más que cualquier golpe. Y entonces, mi amigo, el escenario estaba listo para la entrada triunfal del caballo, el instrumento de un milagro que vendría a romper todas las cadenas y a traer la justicia divina a la luz. La paciencia de la madre y la persistencia de su fe fueron como la semilla lanzada en suelo árido, lista para germinar cuando el rocío celestial finalmente llegara. Prosigo en nuestra reflexión, mi querido amigo, y ahora adentramos uno de los aspectos más bellos y complejos de nuestra existencia: la transformación y el perdón. Es aquí donde la acción de Dios se revela no solo en lo espectacular, sino en lo íntimo, en el ablandamiento de corazones endurecidos. Ah, mi querido, cómo es fascinante observar los caminos de Dios. Él se manifiesta de maneras que nuestra mente limitada apenas puede concebir, y muchas veces el milagro surge en el momento más inesperado, rompiendo la rutina del sufrimiento. Era un jueves cualquiera, uno de esos días donde el calor parece querer meterse
por la piel y no salir más. En San Rosario del Monte, las sombras de los árboles se convertían en oasis y el canto de los grillos a media tarde marcaba una rutina que nadie discutía. Pero dentro de la casita de adobe de la calle Camino Viejo de San Lorenzo, no era el calor lo que asfixiaba, era el ambiente. Josefa, como siempre, se levantó antes del sol, lavó su rostro con agua fría, se persignó frente al altar y fue directo a la cocina. Tenía las manos adoloridas, los nudillos hinchados, pero aún así partió el pan duro de días pasados y calentó frijoles en la cazuela vieja de barro que había sido de su madre. El olor llenó la casa, pero no provocó ternura, solo fastidio. Es en ese escenario de dolor cotidiano que Dios, como un maestro tejedor, comienza a entrelazar los hilos de una nueva historia. No es por casualidad que la Sagrada Escritura nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice Jehová, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. La intervención divina, muchas veces, no viene con trompetas celestiales, sino con un suave soplo de esperanza en la aridez de la desesperación. Mariana salió de su cuarto, arrastrando las chanclas, el cabello enmarañado, los ojos hinchados de tanto dormir o tanto llorar, quién sabe. Se sentó a la mesa sin decir buenos días. Josefa, como siempre, intentó suavizar la tensión. Hice cafecito con canela, como te gusta. Mariana ni siquiera la miró. Agarró la taza con desgano, le dio un trago y torció la boca. «Está frío, ¿qué? No puedes hacer nada bien». Josefa bajó la mirada como si el simple hecho de sostenerle la vista fuera peligroso. Su voz tembló al hablar. «Puedo calentarlo, mi hija. Dame un momento». «Déjalo ya», soltó Mariana con un golpe seco en la mesa. «¿Sabes qué? Estoy harta de esta casa, de este pueblo, de ti». Josefa no respondió. Dio media vuelta con el corazón comprimido y las manos apretadas contra su delantal. Caminó lento hacia el Tatzesintel. Fregadero y con la espalda encorvada, fingió lavar lo que ya estaba limpio, solo para no tener que ver la cara de su hija. Pero no era un hecho aislado, no era un mal día. Aquello se había convertido en rutina. Una cadena silenciosa de desprecios, gritos, empujones, palabras que dolían más que los golpes. Y lo más duro es que nadie hacía nada. Es en ese vacío de ayuda humana que el camino para el milagro comienza a abrirse. Como leemos en Salmos 34:18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu». La intervención divina se manifiesta muchas veces en la quietud de nuestra dolor más profunda. En el patio de al lado, don Roque, el panadero de siempre, escuchaba todo desde su banca de madera. Tenía 62 años, pelo blanco, barriga prominente y una mirada buena, pero cobarde. Cuando oía los gritos, apretaba los labios, se rascaba la cabeza y decía en voz baja, «No me voy a meter, no me toca a mí». Y así como él, muchos. Las vecinas comentaban en el mercado, «Dicen que la hija de doña Josefa es bien pesada, pero la señora ya está grande, ¿no?» «Sí, pero pues cada quien en su casa, ¿verdad?» Una tarde, mientras Josefa barría el pasillo con su escoba desgastada, Mariana entró de golpe con el rostro rojo y el cuerpo tenso. «¿Quién te dijo que tocaras mis cosas?», gritó desde el umbral. «Te metiste a mi cuarto, vieja entrometida». Josefa dejó caer la escoba del susto. La había metido solo para doblar una blusa que estaba tirada en el piso. No, había tocado nada más. Pero Mariana no quería escuchar explicaciones. Se acercó con pasos pesados y frente al silencio tembloroso de su madre le soltó un empujón seco al hombro. «Contéstame», gritó. Josefa se tambaleó. Se apoyó en la pared y solo atinó a murmurar, «Solo la recogí para que no se ensuciara». «No eres mi criada», escupió Mariana con los ojos llenos de algo más que enojo. Era rencor, era dolor convertido en veneno. Tras ese día,
Josefa ya no volvió a entrar al cuarto de su hija, ni para barrer, ni para asomarse, ni siquiera cuando escuchaba llantos apagados detrás de la puerta cerrada. Porque sí, Mariana también lloraba, pero lo hacía en silencio, como quien no quiere que la vean frágil. Es en ese punto de soledad y abandono que la oración de Josefa se convierte en un clamor silencioso, abriendo las puertas para un milagro que solo Dios podría operar. En medio de esa oscuridad, una noche, Josefa se acercó con una cobija doblada. «Está haciendo frío, mija, por si necesitas». Otra, Mariana abrió la puerta, la miró con los ojos enrojecidos y sin decir nada le arrebató la cobija de las manos y cerró la puerta en su cara. Josefa tragó saliva, no por la cobija, sino por la certeza de que su hija estaba rota por dentro, pero no sabía cómo ayudarla sin salir herida también. Los días siguientes, Josefa empezó a escribir pequeñas notas que dejaba en la cocina. «Te preparé sopa de fideo, ojalá te guste. Hoy soñé con tu risa de niña. Era hermosa. Dios nunca nos deja solas, mi hija». Mariana no las respondía, pero tampoco las tiraba. Las guardaba sin decirlo en una cajita de zapatos debajo de su cama. El pueblo seguía su ritmo. La iglesia abría todos los domingos. El camión del gas pasaba con su canción chillona. Los niños jugaban fútbol en la calle y nadie, absolutamente nadie, imaginaba que en esa casa de fachada agrietada vivía una madre con el corazón partido en 1000 pedazos y una hija cargando más culpa de la que podía manejar. Pero ve, amigo, incluso en las profundidades del sufrimiento, la semilla del cambio ya estaba siendo plantada, invisible a los ojos humanos, pero presente en la fidelidad de la madre y en la escucha atenta de Dios. En Filipenses 4, 6, 7 somos exhortados a «por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». La paz, muchas veces, es la precursora del milagro. Una tarde Josefa estaba lavando ropa en el lavadero del patio, agachada, tallando con fuerza. Sus manos sangraban un poco, pero ella no se detenía. Mariana salió al patio furiosa. «¿Y ahora qué haces? ¿Te crees mártir o qué? Estoy lavando tus blusas. Tenían manchas. Te dije que no tocaras mis cosas. ¿Qué parte no entiendes?» En un segundo, Mariana le arrebató la prenda de las manos y la lanzó al suelo, mojada, sucia, llena de espuma. Josefa no dijo nada, solo la recogió con cuidado, como si fuera cristal. Y Mariana, al verla tan frágil, tan sumisa, gritó con rabia: «A veces desearía que te fueras ya». Josefa se quedó inmóvil. Luego caminó despacio hasta el altar, se hincó y con la voz quebrada susurró: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Esa noche, Mariana no durmió. Caminó de un lado a otro en su cuarto. Se sentía ahogada. Miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que no reconocía a la mujer que se había convertido. Una mujer llena de coraje que maltrataba a la única persona que la había amado sin condiciones. Pero el corazón herido no sana de la noche a la mañana, y aunque esa noche quiso abrir la puerta del cuarto de su madre, no pudo. Algo la detenía, tal vez el orgullo, tal vez la culpa. Mientras tanto, Josefa oraba, a veces sin palabras, solo con lágrimas, porque hay gritos que todos oyen, pero nadie quiere enfrentar, y heridas que no dejan moretones, pero duelen más que cualquier golpe. Y entonces, mi amigo, el escenario estaba listo para la entrada triunfal del caballo, el instrumento de un milagro que vendría a romper todas las cadenas y a traer la justicia divina a la luz. La paciencia de la madre y la persistencia de su fe fueron como la semilla lanzada en suelo árido, lista para germinar cuando el rocío celestial finalmente llegara.
Percebe, mi amigo, cómo la fe puede ser el ancla en medio de las mayores tormentas. ¿No es así? No me refiero a la fe superficial, de apariencias, sino a esa que se enraiza en el alma incluso cuando todo alrededor se desmorona. Josefa Ramírez, nuestra anciana y madre sufrida, encarnaba esa fe de forma punzante. Ella se levantaba antes del sol, lavaba su rostro con agua fría y se persignaba frente al altar. Un ritual diario que no era mera formalidad, sino un grito silencioso de su alma a Dios. Sus manos, doloridas e hinchadas, aún así, partían el pan duro y calentaban los frijoles, gestos de servicio que se convirtieron en propia oración, una demostración constante de su entrega y esperanza. Incluso ante la indiferencia y la crueldad de su hija, Mariana, Josefa no se doblegó. ¿Recuerdas el café con canela que Mariana rechazó? La respuesta de Josefa: «Puedo calentarlo, mi hija», con la voz trémula y la mirada baja, no era debilidad, sino la paciencia y la humildad de quien confía en un poder mayor. Es como si, en cada acto de servicio y cada palabra suave, ella estuviera murmurando el Salmo 23, aunque no lo dijera. En voz alta: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Esa fe inquebrantable es el terreno fértil donde los milagros más profundos florecen. La rutina de desprecios y golpes verbales que Mariana imponía a Josefa se había convertido en una cadena invisible, pero la madre, en lugar de reaccionar con rabia, buscaba refugio en la oración. Cuando Mariana la acusó de tocar sus cosas y la empujó, Josefa no se defendió, solo murmuró: «Solo la recogí para que no se ensuciara». Y después, en su momento de profundo dolor, se arrodilló ante el altar y susurró: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Ah, mi amigo, esa es la verdadera fe en acción, el amor que perdona incluso ante la crueldad más hiriente. Es la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús en Lucas 6, 27, 28. «Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian». Josefa no buscaba venganza, ella buscaba la redención del alma de su hija a través de su propia fe. Esa postura, aparentemente pasiva, era en realidad una fuerza activa, una oración constante que resonaba en los cielos, esperando la intervención divina. La esperanza de Josefa, nutrida por la oración, se manifestaba en pequeños gestos, como las notas que dejaba para Mariana en la cocina. «Te preparé sopa de fideo, ojalá te guste». O «Hoy soñé con tu risa de niña, era hermosa». Y la frase más poderosa: «Dios nunca nos deja solas, mi hija». Mariana, incluso en su dureza, no tiraba esas notas, las guardaba secretamente en una cajita de zapatos. Percibe lo profundo de esto, mi amigo. La semilla de la fe y del amor plantada por la madre estaba allí, silenciosamente, esperando el momento de germinar. Josefa comprendía que la oración no es solo pedir, sino también sembrar. Ella no exigía respuestas inmediatas, sino que confiaba en que Dios trabajaba en los corazones, incluso en los más endurecidos. En 1 Juan 5:14 aprendemos que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y la voluntad de Dios muchas veces es la transformación, el milagro. Y cuando la violencia de Mariana alcanzó su punto álgido, arrastrando a Josefa por el barro en el patio, la respuesta de la madre no fue un grito de dolor, sino un susurro de oración: «Perdónala, Señor, porque no sabe lo que dice». Fue en ese momento de extrema humillación y sufrimiento que el milagro se manifestó. El relincho fuerte y casi celestial de Valiente, el caballo marrón, resonó, interrumpiendo la crueldad y la pasividad del pueblo. El caballo se convirtió en el escudo, la intervención divina en carne y hueso, o mejor dicho,
en carne y pata. Josefa no corrió, no gritó al verlo. Solo sintió una mezcla de susto, asombro y consuelo. Ella sabía en su corazón que aquel caballo era la respuesta a sus oraciones, una señal de que Dios la estaba viendo y escuchando, incluso cuando el mundo la abandonaba. Como dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El caballo no era solo un animal, era un instrumento de la justicia divina, un recordatorio de que la fe genuina nunca es en vano. Así, Josefa continuaba orando, hablando con Valiente, encontrando consuelo en su presencia silenciosa. Lo llamaba Valiente, porque él era valiente por estar solo, y sin decirlo en voz alta, sentía que él era su única compañía real. Su presencia la hacía sentirse vista, aunque él no dijera ni una palabra. Porque cuando uno sufre en silencio por tanto tiempo, basta con que alguien, aunque sea un animal, te mire con compasión para que el alma no se rompa del todo. Ella le llevó agua y el caballo relinchó en agradecimiento, haciendo a Josefa reír por primera vez en meses. Esa risa, quebrada pero verdadera, era el eco de la fe renaciendo. Incluso cuando Mariana la observaba con desprecio, murmurando: «Vieja, loca», la fe de Josefa permanecía inquebrantable, como un río que corre, incluso bajo la tierra. Y es esa fe que, como una semilla, comienza a germinar en el corazón de Mariana, plantada por Dios a través de la persistencia y el amor de la madre. La intervención no es solo para Josefa, sino también para Mariana, quien, a su manera, comenzó a ser tocada por la presencia de ese milagro equino. Es inspirador, ¿no es así, mi amigo? Ver cómo la resiliencia del espíritu humano puede manifestarse, especialmente en lo femenino, transformando el dolor en fuerza. Josefa Ramírez, nuestra anciana y madre sufrida, que parecía invisible al mundo, emerge como un faro de empoderamiento femenino después de la intervención divina del caballo. Antes, ella era la sombra de sí misma, encorvada por la crueldad y la indiferencia de su hija y del pueblo que la abandonaba. Pero incluso en su fragilidad física, su fuerza interior, alimentada por la fe y la oración, jamás se apagó. Cuando Mariana la arrastró por el barro, Josefa no se victimizó. Ella clamó a Dios por justicia y perdón, y la respuesta vino, no en forma de venganza, sino de empoderamiento. El caballo valiente la defendió, y acto seguido, Josefa se levantó, no para retaliar, sino para establecer un nuevo límite. Esa es la verdadera esencia del empoderamiento, reconocer la propia voz y la propia dignidad, incluso cuando el dolor intenta callarlas. Es como el apóstol Pablo nos enseña en 2 Corintios 12, 9, 10. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». La voz de Josefa, que antes era solo un susurro perdido en oraciones silenciosas, ahora se hizo oír en el pueblo. «Perdono a Mariana, pero ya no voy a quedarme». «Oh, callada». Esa frase, mi amigo, marca un punto de inflexión. No es un grito de rabia, sino una afirmación de su dignidad y de su renacimiento. La anciana Josefa, antes vista como la madre sufrida y rechazada, se transformó en Josefa Ramírez, la mujer que Dios había levantado del polvo con un milagro de 4 patas. Ella no solo perdonó, sino que también promovió el cambio en sí misma y a su alrededor. Los vecinos, que antes la evitaban, ahora se acercaban con respeto y admiración. Josefa comenzó a tejer afuera de su casa de nuevo, ya no a escondidas, y su sabiduría sobre la fe y la vida se esparcía por el pueblo.
Dios no se olvida de nadie, ella decía. A veces manda gente, a veces manda silencio y otras veces manda caballos. Esto es empoderamiento en su forma más pura. La capacidad de inspirar y transformar el ambiente a su alrededor, no por la fuerza bruta, sino por la sabiduría y la gracia divina. ¿Y qué decir de Mariana? Su jornada de transformación es un poderoso testimonio de empoderamiento femenino también. La culpa la había encadenado en su cuarto, en su propio odio y remordimiento. Pero la intervención del caballo y el perdón de su madre comenzaron a romper esas cadenas. Mariana comenzó a salir del confinamiento, primero para sentarse sola en el patio por la noche, buscando una señal donde valiente solía aparecer. Luego comenzó a ayudar en la panadería de Don Roque, una mujer que antes no sabía cocinar un huevo, ahora trabajando con las manos en la masa. Literalmente, esa mudanza de actitud, la humildad de buscar un nuevo propósito y de reintegrarse a la comunidad, incluso bajo la mirada de desconfianza de los vecinos, es un acto de empoderamiento. Ella estaba reconstruyendo su propia dignidad, paso a paso, aceptando las consecuencias de su crueldad y buscando la redención a través del servicio. Es como dice en Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El trabajo honesto y la humildad son pilares para la reconstrucción del ser. La relación entre Josefa y Mariana se curó a través de pequeños gestos, no de grandes discursos. Una taza de café servida sin que se lo pidieran, un trapo limpio dejado sobre la mesa, un descanse mamá susurrado antes de dormir. Todo eso era el lenguaje del perdón y de la transformación. Mariana, que antes era la personificación de la violencia, comenzó a tejer torpemente una bufanda con los hilos viejos de Josefa. Lo más bonito, Josefa decía, era que ella estaba poniendo el corazón en ello. Y entonces, en un momento de profunda vulnerabilidad, Mariana se animó a hablar. Yo no sabía cuánto dolía tu silencio, mamá. Y Josefa, con la sabiduría que solo la experiencia del dolor puede traer, respondió, yo no sabía cuánto pesaba tu rabia hasta que la soltaste. Ese intercambio de confesiones, esa honestidad brutal, es el centro del empoderamiento femenino compartido. Dos mujeres, una madre y su hija, que se reencuentran en la vulnerabilidad y en el perdón, reconstruyendo la relación desde cero. La transformación de Mariana se solidificó cuando ella comenzó a escribir sus propias oraciones en el cuaderno de Josefa, no más dictadas, sino que venían de su corazón. Hoy le di pan a un niño y me sonrió como si le hubiera dado el mundo. Mi mamá ya no tiembla cuando me acerco y eso vale más que cualquier perdón. Duele, sí, pero también sana. Esa es la verdadera medida del empoderamiento, mi amigo. La capacidad de reconocer el propio error, de buscar la redención y de encontrar la cura a través del servicio y del amor. Josefa guardaba esas notas no como recuerdos del pasado, sino como prueba de la redención. Y cuando Josefa y Mariana juntas plantaron un guayabo justo al lado del lugar donde el caballo solía quedarse, y Josefa explicó que el guayabo da fruto, pero tarda, así como la vida, estaban sellando la promesa de una transformación duradera. Esa mujer, antes tan llena de odio, ahora irradiaba humildad y gentileza, un testimonio vivo del poder del perdón y de la mudanza que Dios puede operar. El empoderamiento femenino en su forma más auténtica, no como un grito de guerra, sino como un susurro de cura y esperanza que se esparce por todo el pueblo. Es fascinante observar, mi amigo, cómo la verdad, aunque enterrada por el dolor y la indiferencia, tiene el poder de manifestarse en el momento justo, muchas veces de una forma que nadie espera. Josefa, nuestra querida anciana, vivía bajo el manto de la crueldad de su hija. Mariana,
Una violencia que se extendía más allá de las palabras, alcanzándola física y profundamente en su alma. El pueblo de San Rosario del Monte, a pesar de estar consciente de los rumores y los gritos que resonaban en aquella casa de adobe, prefería cerrar los ojos, quizás por incomodidad, quizás por miedo a involucrarse. Don Roque, el panadero vecino, oía todo, pero se callaba, repitiéndose a sí mismo: no me voy a meter, no me toca a mí. Era un escenario de abandono y silencio cómplice, donde la inocencia de Josefa era ignorada y su verdad negada. Pero Dios, mi querido, tiene sus propios medios para revelar lo oculto, y la justicia divina muchas veces no viene con la pompa de los tribunales humanos, sino con un acto sencillo y poderoso. Es como la Escritura nos recuerda en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. El clímax de esta negación de la verdad llegó cuando Mariana, en un acceso de furia y odio que la consumía desde hacía mucho, jaló a su madre del cabello y la tiró en el suelo barroso del patio. El acto fue público, chocante, y rompió el silencio del pueblo. La vecina, doña Lidia, apenas abrió la cortina de su ventana. Don Roque, que comía su empanada, se atragantó, pensó en levantarse, pero no lo hizo. A lo lejos, unos niños dejaron de jugar. Todos vieron. Todos fueron testigos de la humillación y la violencia que Josefa sufría desde hacía años y que ahora se exponía de forma brutal. Pero fue en ese momento de extrema vulnerabilidad y dolor que el milagro ocurrió. Un relincho fuerte, largo, casi celestial, resonó desde el fondo del terreno del rancho El Encino, y de repente, valiente, el caballo marrón de ojos encendidos y músculos tensos, irrumpió, galopando como si supiera exactamente a dónde iba. Él se interpuso entre Mariana y Josefa, no con agresión, sino como un escudo, un muro protector. Ese, mi amigo, fue el momento del reconocimiento de la inocencia. El caballo enviado por Dios no solo defendió a Josefa, reveló la verdad de su sufrimiento a todos los que antes preferían no ver. La presencia imponente de Valiente hizo que Mariana cayera sentada del susto, con miedo en los ojos por primera vez en años. Josefa lloraba, pero sus lágrimas no eran ya solo de dolor, sino de un profundo alivio, porque alguien finalmente la había defendido. Y el silencio pesado que se apoderó de la calle, con todo el pueblo congelado en su sorpresa, fue el preludio del reconocimiento. Doña Lidia, antes dudosa, cruzó la calle y gritó: «Ya basta, Mariana, ya no la toques». Todos vimos. Don Roque, que tantas veces se cayó, se levantó, caminó hasta la reja y por primera vez en años dijo en voz alta: «Lo que haces no tiene perdón». Percibe, mi amigo, cómo la verdad tiene ese poder de despertar las conciencias. El caballo no necesitó hablar. Su mera presencia, su interrupción divina, fue el catalizador que forzó al pueblo a confrontar la crueldad que habían ignorado. Es como la luz que disipa las tinieblas, revelando lo que antes estaba en la sombra. A pesar del dolor y el barro en su rostro, Josefa se levantó con dificultad, amparada por la presencia del caballo. Sus ojos, que antes estaban opacos, ahora brillaban por primera vez en mucho tiempo, y con una voz temblorosa pero clara, declaró: «Estoy bien, estoy viva, y Dios me mandó un ángel». Esa afirmación, mi amigo, fue el sello del reconocimiento de la inocencia. No era solo Josefa hablando, sino la propia verdad manifestándose a través de ella. Mariana, al escuchar esas palabras, rompió en un llanto desordenado y desesperado, un llanto de quien se da cuenta demasiado tarde del daño que había causado. Nadie la consoló.
Era el momento de enfrentar las consecuencias. La justicia de Dios no vino como castigo para Josefa, sino como una revelación para Mariana y para todo el pueblo. El caballo valiente no era solo un defensor, sino un heraldo de la verdad, un instrumento divino que expuso la realidad de la violencia y la crueldad. La verdad que el caballo reveló aquel día resonó por todo el pueblo. Las personas que antes murmuraban y dudaban, ahora se acercaban a Josefa con humildad y pedidos de perdón. Doña Lidia y don Roque expresaron su remordimiento por haberse callado. El guayabo, plantado por Josefa y Mariana en el lugar donde Valiente apareció, se convirtió en un símbolo del milagro y del cambio. El letrero "Aquí vivió un caballo con alma de Dios" era leído por todos, y la historia de Valiente se extendió como leyenda, no como chisme. Las niñas lo dibujaban, los ancianos lo mencionaban, y hasta el padre Mateo, el párroco del templo, habló de él en una homilía. Hay ángeles que no tienen alas y hay caballos que vienen del cielo. Esa es la esencia del reconocimiento de la inocencia, ¿verdad, mi amigo? No se trata solo de probar la ausencia de culpa, sino de revelar la pureza de un alma, la fuerza de la fe y la capacidad de Dios de usar los medios más inesperados para sacar a la luz aquello que está oculto y para establecer su justicia divina. Es notable cómo, por veces, la justicia y la compasión de Dios se manifiestan a través de las criaturas más inesperadas. ¿No es así? En nuestra historia, el caballo valiente surge como un vínculo divino, un heraldo de una justicia que estaba ausente. Josefa Ramírez, nuestra anciana y madre sufridora, encontró en el silencio del caballo una compañía que le era negada por su propia hija. Él apareció del monte como si hubiera sido enviado por el propio Dios, un ser de presencia imponente y ojos atentos. Josefa, en su soledad, comenzó a hablar con él, confiándole sus dolores y su esperanza de que Mariana algún día la amaría de nuevo. El caballo la escuchaba, moviendo las orejas como si entendiera, y a veces relinchaba suavemente, como en un diálogo silencioso. Él se convirtió en su confidente, su refugio, la prueba viva de que ella no estaba sola, incluso cuando el pueblo la ignoraba. Como vemos en Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia. La conexión entre Josefa y Valiente trasciende la relación común entre humano y animal. Es una conexión de almas, donde la compasión y la lealtad del caballo servían como un bálsamo para el corazón herido de Josefa. La presencia de Valiente no era solo un consuelo, era un faro de esperanza en la oscuridad de la crueldad de Mariana. El caballo se convirtió en parte de la rutina de Josefa. Él estaba presente mientras ella barría, observaba cuando lavaba ropa y permanecía firme mientras ella oraba bajo la sombra. Él nunca cruzaba para el patio, nunca entraba en la casa, pero estaba allí, constante, fiel, un símbolo de una presencia que no se podía explicar, pero que se podía sentir. Josefa le llevó agua y Valiente bebió despacio, relinchando con fuerza en agradecimiento. Y por primera vez en meses, Josefa rió, una risa corta, quebrada, pero llena de verdad. «Mira nomás, tú sí sabes agradecer», ella dijo. Esa interacción, mi amigo, demuestra la profunda capacidad de los animales para conectarnos con la simplicidad y la gratitud. El caballo no necesitaba de palabras para comunicarse. Su lealtad y su presencia eran elocuentes, una manifestación del amor de Dios en su forma más pura. Es como si Valiente fuera una materialización del Salmo 36:6, que dice: «Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, a hombres y a bestias salvas». El clímax de la importancia de Valiente se dio en el momento más dramático de la historia.
Cuando Mariana, en un acceso de rabia y violencia, arrastró a Josefa por el barro en el patio, el caballo irrumpió. Un relincho fuerte, largo, casi celestial, resonó por el pueblo, y Valiente cruzó corriendo por la cerca rota, galopando como si supiera exactamente a dónde iba. Él se interpuso entre madre y hija con un salto poderoso, plantando las patas delanteras justo en el lodo húmedo. Su cuerpo se convirtió en un muro, en un escudo, protegiendo a Josefa. Valiente no atacó, no embistió, solo se quedó allí, firme, resoplando fuerte, con la mirada fija en la mujer que acababa de arrastrar a su madre. Esa intervención, mi amigo, no fue un mero instinto animal. Fue una acción deliberada y poderosa que expuso la crueldad de Mariana para todo el pueblo. El caballo se convirtió en el instrumento de la justicia divina, un defensor inquebrantable de la inocencia de Josefa y un testimonio visible del poder de Dios. La presencia del caballo valiente no solo interrumpió la violencia, desencadenó un cambio social y comunitario. El silencio del pueblo, antes cómplice de la crueldad de Mariana, fue quebrado por la acción del caballo. Doña Lidia, la vecina, y don Roque, el panadero, que antes se callaban, ahora hablaban abiertamente. El caballo no necesitó de palabras humanas. Su mensaje era claro: ya basta. Esta mujer no está sola. Él era un símbolo, un instrumento de algo mayor, un ser que no llegó por casualidad, sino con un propósito divino. Su presencia firme, su mirada intensa fueron la advertencia de Dios, el toque del cielo en la tierra. Valiente se convirtió en un vínculo entre lo divino y lo humano, un recordatorio de que la compasión y la justicia pueden venir de donde menos esperamos y que la importancia de los animales como seres sensibles y leales es un reflejo del cuidado de Dios por toda su creación. Incluso después de que Valiente desapareció, su legado permaneció. El caballo no volvió, pero dejó algo más poderoso que su presencia, un ejemplo, un recuerdo que nadie podía negar, la semilla de un cambio. Josefa y Mariana plantaron un guayabo en el lugar donde él solía quedarse y un letrero decía: aquí vivió un caballo con alma de Dios. La historia de Valiente corrió por todo el pueblo como leyenda y el padre Mateo hablaba de él en la homilía. Hay ángeles que no tienen alas y hay caballos que vienen del cielo. Este caballo, mi amigo, fue el catalizador que permitió la transformación de Mariana y la restauración de Josefa, mostrando que la justicia no siempre viene en forma de castigo, sino a veces como una advertencia, un toque en los ojos que dice: cambia o desaparezco. La importancia de los animales en esta historia es innegable. Ellos son, muchas veces, mensajeros de Dios, recordándonos la compasión, la lealtad y el poder de la fe que puede manifestarse de formas sorprendentes. Mi querido amigo, la crueldad y el orgullo son como un veneno que corroe el alma y las consecuencias de sus acciones son invariablemente cosechadas. Mariana, la hija de Josefa, era la personificación de esa verdad. Su indiferencia y violencia para con la propia madre, una anciana que la amaba incondicionalmente, eran el reflejo de un corazón encadenado por un odio profundo y una culpa que ella no lograba procesar. Ella la humillaba públicamente, la arrastraba por el barro, desdeñaba sus gestos de amor e incluso cuando Josefa le ofrecía un agasallo en una noche fría, Mariana la trataba con desprecio. Esas acciones, aunque dirigidas a Josefa, eran en realidad una forma de autoflagelación, un ciclo vicioso de dolor que Mariana se infligía a sí misma por no poder lidiar con sus propios demonios. Las notas de Josefa, repletas de cariño, eran guardadas por Mariana, una señal de que, en el fondo, ella reconocía el amor, pero su orgullo la impedía aceptarlo y buscar el perdón. Es como está escrito en Proverbios 16:18. Antes de la quiebra es el orgullo, y antes de la caída, la altivez de espíritu.
El orgullo de Mariana la estaba llevando por un camino de soledad y desesperación. La vida de Mariana era una paradoja de crueldad y dolor interno. Ella se encerraba en su cuarto con música alta, ignoraba a la madre y en sus momentos de rabia deseaba que Josefa simplemente desapareciera. Pero detrás de esa fachada de dureza, Mariana también lloraba, en silencio para que nadie la viera frágil. La consecuencia de su crueldad era un vacío interno, una sensación de estar rota por dentro y perdida. Ella se vio maltratando a la única persona que la había amado sin condiciones, y la imagen en el espejo era de una mujer que no reconocía. El peso de su culpa era más pesado que el calor del sol. Apretaba su pecho como una piedra. Ese sufrimiento interno, esa angustia, era la consecuencia natural de su violencia y su orgullo. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mariana estaba segando la soledad y el dolor que había sembrado en su relación con la madre. La intervención del caballo valiente fue un punto de inflexión dramático en las consecuencias de la crueldad de Mariana. Cuando ella, en un acceso de rabia ciega, arrastró a Josefa por el barro, el milagro se manifestó. Valiente se interpuso entre las dos, no con violencia, sino con una firmeza que paralizó a Mariana. Fue como si la justicia divina se hubiera materializado en forma de caballo, exponiendo la crueldad de Mariana para todo el pueblo. En ese momento, el miedo se apoderó de Mariana por primera vez en años. Ella balbuceó, ¿qué es eso?, sin poder entender cómo aquel animal, que ella consideraba sin valor, la había detenido sin una palabra. El relincho potente de Valiente no era de rabia, sino de advertencia. Era la voz de Dios hablando a través del caballo. Ya basta, esta mujer no está sola. Esa fue la consecuencia inmediata y visible del orgullo y de la crueldad de Mariana. Ella fue confrontada, expuesta y forzada a ver la verdad de sus acciones a través de los ojos del caballo y de todo el pueblo. Después de la intervención de Valiente y la declaración de Josefa de que la perdonaba, pero no se callaría más, Mariana rompió en un llanto desordenado. Era un llanto de rendición, de quien se da cuenta demasiado tarde del daño causado. Ella confesó a Josefa, «Mamá, yo no sé por qué hago lo que hago. Estoy rota por dentro, me siento vacía, sucia, perdida». Esa confesión, mi amigo, es la consecuencia más dolorosa, pero también la más redentora del orgullo y de la crueldad. Mariana estaba finalmente enfrentando la realidad de su propio vacío. Josefa, con la sabiduría que la fe le proporcionaba, tocó el rostro de la hija y dijo, «No eres sucia, estás herida, pero eso no te da derecho a herir a otros». El caballo valiente cumplió su tarea y partió, dejando atrás no solo las huellas en la tierra húmeda, sino las consecuencias que iniciaron la transformación de Mariana. El milagro no la eximió del dolor del arrepentimiento, pero la guió hacia el camino de la curación. Las consecuencias de la crueldad y del orgullo de Mariana, aunque dolorosas, fueron también un catalizador para su transformación. Ella comenzó a salir de su aislamiento, a ayudar en la panadería de Don Roque, a barrer el frente de la casa. Los vecinos que antes la miraban con desconfianza comenzaron a notar los cambios. La vergüenza que sentía era parte del camino hacia la humildad. Ella comenzó a escribir sus propias oraciones en el cuaderno de Josefa, reflexionando sobre sus acciones y sobre el perdón. «Duele, sí, pero también sana», escribió ella. Esa es la consecuencia final de la crueldad y del orgullo. El dolor que lleva a la curación, la humildad que lleva a la transformación. Mariana finalmente entendió que Dios no espera que seamos perfectos, solo espera que dejemos de fingir que no necesitamos perdón. El milagro no fue solo la aparición del caballo, sino la capacidad de Mariana
de curarse de las consecuencias de sus propias acciones, encontrando redención y un nuevo destino a través del perdón y de la fe. Es fascinante observar, mi amigo, cómo una historia de dolor y redención puede convertirse en el catalizador de una mudanza social y comunitario profunda. En San Rosario del Monte, el pueblo que antes se silenciaba ante la crueldad y la violencia sufrida por Josefa, el día después de la intervención del caballo valiente, amaneció diferente. No era solo el clima cálido y seco, sino un rumor que flotaba en el aire, una sensación de que algo sobrenatural había sucedido y que nadie sería el mismo. La casa en la calle Camino Viejo de San Lorenzo, antes marcada por gritos y silencio amargo, ahora irradiaba una nueva vida. Josefa, sentada en su banquito bajo el mezquite, ya no estaba sola. Doña Lidia, la vecina que antes dudaba, se acercó sin avisar con un pan dulce y un pedido de perdón, admitiendo su falla por no haber actuado antes. Esa es la esencia de la mudanza social, el reconocimiento colectivo de una falla y el deseo genuino de reparación. La presencia del caballo había roto la barrera de la indiferencia, forzando al pueblo a confrontar su propia omisión y a iniciar un camino de restauración. Las palabras de Josefa, antes susurradas en oración, ahora resonaban por el pueblo con una nueva autoridad espiritual. Ella tejía sentada afuera de su casa y la gente pasaba para saludarla, trayendo frutas y pan. Josefa ya no era la vieja callada ni la madre sufrida. Ella era Josefa Ramírez, la mujer que Dios había levantado del polvo con un milagro de 4 patas. La mudanza social se manifestaba en la forma en que la gente la veía y la trataba, con respeto, cariño y admiración. Incluso los niños, que antes temían a Mariana, ahora venían a jugar cerca del portón. Uno de ellos, Pedrito, le preguntó a Josefa: ¿Y el caballo era tuyo, abuelita? Josefa, con una risita bajita, respondió: No, mi hijo, pero me eligió. Ese intercambio de palabras, la inocencia del niño y la sabiduría de la anciana, encapsulan la profundidad del cambio que estaba ocurriendo en la comunidad. El caballo, aunque ausente físicamente, continuaba siendo el vínculo que unía a las personas e inspiraba una nueva forma de convivencia. La transformación de Mariana, que comenzó internamente, rápidamente se extendió a la comunidad, impulsando aún más la mudanza social. Ella, que antes vivía encadenada por la vergüenza y la culpa, comenzó a salir del confinamiento. Primero barriendo el frente de la casa, luego ayudando a don Roque en la panadería, cargando sacos o acomodando las charolas. Los vecinos la observaban de lejos, algunos murmurando, otros dudando. Pero Josefa, con la sabiduría de la experiencia, sabía que la vergüenza es parte del camino hacia la humildad. Poco a poco, las actitudes de Mariana comenzaron a romper el estigma. Doña Lidia la saludó una mañana con un «buenos días» que Mariana recibió como si fuera un premio. Pedrito, el niño curioso, le ofreció una flor de campo y le dijo: «Mi abuelita dice que estás cambiando. Yo también quiero cambiar cuando me porto mal». La respuesta de Mariana: «Todos podemos cambiar, mi hijo. Solo hay que querer hacerlo de verdad». Era un testimonio vivo de la mudanza social que ocurría. La aceptación y el perdón, tanto de sí misma como de la comunidad. La mudanza social y comunitaria se profundizó con la reconstrucción de la relación entre Josefa y Mariana. No fueron grandes discursos, sino pequeños gestos de amor y servicio que curaron las heridas. Mariana, que antes causaba dolor, ahora ofrecía consuelo, sirviendo café, dejando un trapo limpio sobre la mesa y susurrando: «Descanse, mamá», antes de dormir. Incluso comenzó a tejer torpemente una bufanda con los hilos viejos de Josefa. «Me salen todos chuecos», decía riendo. «No importa, hija. Lo bonito es que le estás poniendo el corazón».
respondía Josefa con ternura. El punto culminante de este cambio llegó cuando Mariana le preguntó a Josefa: «¿Tú me quieres, mamá?». Y Josefa, sin dudar, le tomó la mano con esa fuerza que solo tienen las madres y le dijo: «Nunca dejé de quererte, solo me dolía no reconocerte». Ese abrazo, tímido y lleno de cicatrices, fue el sello de una mudanza social que comenzó en un hogar y se extendió por el pueblo. La comunidad fue testigo de la capacidad del perdón para restaurar lazos y de la fuerza de la fe que transforma el odio en amor y la violencia en redención. La historia de Valiente y la transformación de Josefa y Mariana se convirtieron en una leyenda, un faro de esperanza para todo el pueblo. El guayabo, que ya había crecido un poco más desde que lo sembraron, y el letrero «Aquí vivió un caballo con alma de Dios», se convirtieron en un lugar sagrado, donde los vecinos traían flores y mensajes, no solo por el caballo, sino por lo que había provocado. La unión de la comunidad y la mudanza social de un pueblo que se levantó del silencio y la indiferencia. Mariana, que un día fue la personificación de la crueldad, ahora ayudaba en la plaza, cargando las bolsas del mandado de las señoras, se ofrecía para pintar la reja de la capilla y hasta se quedaba después de misa barriendo el atrio. Esa es la verdadera medida de la mudanza social y comunitaria, mi amigo, la capacidad de una historia, impulsada por la intervención divina, de transformar corazones endurecidos, de derribar muros de prejuicio y de construir puentes de compasión. La justicia de Dios, manifestada a través de un caballo, no solo defendió a una madre, sino que trajo redención a una hija y renovó el alma de todo un pueblo.